Empieza octubre y con ello empiezan los videos sobre temas más perturbadores. Comenzando por algo que a muchos nos da algo de cosa, la sangre. O mejor dicho, quienes se nutren de ella a expensas de una pobre víctima que aún vive y respira. Entonces, viendo y considerando que la enorme mayoría de animales tienen sangre o similares, con tantos nutrientes, proteínas, lípidos y agua presentes, es lógico pensar que surgieran otros organismos que activamente busquen alimento en ella, sea de la manera que sea, por más rastrera y vil que pueda parecer. Porque como os expliqué en un video anterior, y si no lo vieron véanlo, la sangre es el tejido conectivo líquido de extrema importancia que recorre por el cuerpo con el fin de transportar nutrientes y oxígeno a las células. Y si bien cumple con más cosas y su definición es más compleja, nos vamos a quedar con eso para este video. Vean el video. Pero hay que hacer una breve aclaración. La hematofagia es el acto del consumo de sangre. Y si bien el término está sumamente relacionado con los parásitos, no se limita a eso, porque hay muchos animales, incluido el humano, que una vez tienen acceso al cadáver de una víctima, pueden consumir su sangre, o en casos humanos darle tratamientos y procesos para transformarla en más productos comestibles, como las morcillas, o usarla en fines ritualísticos. Nótese que para eso el dueño original de esa sangre ya está muerto. Pero el video es sobre parásitos, y sí, también tengo un video sobre parasitismo, aunque es sobre un tipo de parasitismo un tanto particular, también véanlo. Pero robando el concepto que expliqué en esa instancia, el parasitismo es una relación biológica entre organismos de la misma o distinta especie, donde uno de ellos, el parásito, utiliza o manipula al otro, este último siendo denominado huésped o anfitrión, con tal de tener algún tipo de beneficio a expensas de este huésped, causándole algún tipo de daño en el proceso, siendo que los parásitos pueden o no ser exclusivos o perseguir únicamente a un único tipo de huésped. Y a diferencia de un par de aves que usurpan la identidad de otras, los parásitos que se alimentan de la sangre, o sea, los parásitos hematófagos, son las clásicas criaturas parasitarias que nos imaginamos, teniendo todo tipo de ejemplos para todo tipo de animales realmente. Pero ojo, un parásito desde el punto de vista biológico puede o no coincidir con los parásitos medicinales, como los vistos en parasitología de la carrera de medicina o similares. Y siendo un tema tan amplio para tratar, hay muchos enfoques e información para ver y analizar. Así que desde ya este video no va a poder abarcar absolutamente todo. Si es que te pica la curiosidad, te invito a realizar una investigación mucho más extensa si es que te interesa. Entonces, para empezar, ¿por qué la sangre? ¿Por qué buscar alimento en ella? Y porque la sangre es realmente una buena fuente de alimento, ya lo dije hace un rato. Si es lo suficientemente buena como para mantener un organismo vivo, entonces ha de ser lo suficientemente buena como para mantenerme a mí vivo. O eso habrán pensado en algún momento muchas y diversas especies esparcidas a lo largo del mundo. Porque la alimentación por medio de la sangre de otros no es un rasgo evolutivo exclusivo, sino que es otro ejemplo de evolución convergente, donde múltiples organismos sin relación aparente terminan desarrollando rasgos similares, en este caso parasitar a otros para tomar su juguito de vida. Si bien uno se imagina como ejemplo clásico de hematófago a los dolores de huevos voladores, que son los mosquitos, lo cierto es que muchas de las ramas del mundo animal cuentan con algún representante chupasangre. Empezando por los más clásicos, los artrópodos, siendo el filo más numeroso y diverso del reino animal. No es de sorprender que tengan la mayor cantidad de representantes y los más conocidos, teniendo garrapatas, por ejemplo. Son pequeñas viles criaturas que encima vienen con armadura extra incluida, o al menos la mayoría. Estas bestias del Averno parasitan un gran número de animales, quedando prendidas como decoración navideña, y cuando están saciadas, crecen varias veces su tamaño original, volviéndose pequeños bocaditos regordetes llenos de rico relleno rojo, solo para los paladares más refinados. Otras pequeñas pesadillas que nos atormentan pueden ser las chinches, que tienen una particular fascinación por vivir en nuestras cómodas camas, o las vinchucas, de los insectos más infames que pueden llegar a existir, aunque no tanto como los mosquitos, y eso que los mosquitos son la mitad de molestos de lo que podrían llegar a ser, puesto que solo las hembras son hematófagas. Los machos no tienen el más mínimo interés en nosotros como comida al menos, porque sí suelen ser vistos cerca nuestro molestándonos, hipotetizándose que es solo porque quieren estar cerca de las hembras que nos ven como un enorme silo de abastecimiento. Y cómo olvidarnos de las pulgas, las molestias número uno de los que tenemos mascotas, o los recuerdos penosos de cuando éramos niños y de alguna manera acabamos con piojos. Y muchísimos tipos de moscas o similares, y esos solo fueron un par de los artrópodos, solo para nombrar unos cuantos. De seguro tenés en tu mente un par de ejemplos más,
y eso es porque se estima que hay unas 14.000 especies de artrópodos que son hematófagos, pero fuera de ellos existen muchos más ejemplos difíciles de querer, como las sanguijuelas, unos análidos muy despreciables presentes en gran parte de ecosistemas húmedos o mojados, por lo que es relativamente normal poder encontrarse con ellos si es que se visita algún lago, río o similares, siendo que no solo poseen el pequeño hábito de prenderse a sus víctimas y robarles su sangre, sino que también se mueven bien feo. Y la cosa por supuesto que no termina ahí, siendo que también hay vertebrados, entre ellos el hematófago que tranquilamente puede ser el más conocido, el murciélago, existiendo muchas especies de murciélago y muchas de ellas ni siquiera son hematófagas, sino que se alimentan de frutas. Pero obviamente las que son extremadamente famosas y temidas son las que se alimentan de otros seres vivos, mientras están vivos, que no solo generan una profunda repulsión por su apariencia, sonidos, manera de vivir o también el pensar que pueden alimentarse de nosotros, sino que va por otro lado el miedo que generan. Una razón sumamente importante, pero eso lo voy a explicar dentro de un rato. También hay pájaros, como los nada sospechosos pinzones vampiro, que cada tanto se alimentan de la sangre de sus primos, otras aves. O el picabueyes, quien se pensaba que se alimentaba de otros parásitos como garrapatas o pulgas, en algunos huéspedes como los bueyes, lo cual es una conducta muy esparcida en otras aves, pero los picabueyes comen estos parásitos porque les gusta la sangre, lo que les lleva a causar laceraciones y daños a otros animales para poder darse un violento festín en caso de no sentirse satisfechos. Hasta peces como el candirú, pez conocido por alojarse en sitios como las agallas de sus víctimas donde se alimenta libremente de su sangre, aunque su estatus mítico viene por las leyendas que reportan candirús entrando por la uretra humana de personas que pasen por los ríos que habiten, incluso llegando a afirmar que se ven atraídos por la orina, siendo esto desmitificado y sus inserciones nunca fueron documentadas hasta 1997, y ese mismo reporte es puesto en duda, aunque no se descarta la posibilidad de que pueda pasar o haya pasado. De igual manera, si me preguntaran a mí, el pez hematófago que sí debería darles miedo es la lamprea. Miren esta cosa. Personalmente no pienso que se alimenten de sangre, sino que del alma de sus pobres huéspedes. Y habiendo nombrado todos estos ejemplos y siendo el público tan conocedor e inteligente que son, se darán cuenta que no todos estos ejemplos son iguales en lo que respecta a su relación con el consumo del alimento favorito de la élite. Y eso es porque hay dos tipos de parásitos hematófagos, los obligados y los facultativos. Los obligados son, como su nombre indica, organismos obligados a consumir sangre, que es su única fuente de comida. Y si bien en este canal se ha discutido lo suficiente como para saber que el depender de un único tipo de alimento no es la mejor idea posible, lo cierto es que hay tantos animales ahí fuera que dejan el consumo de sangre como una estrategia un tanto viable. Características evolutivas como la reproducción o la localización de huéspedes son partes esenciales de estos muchachos. Sin ir más lejos, las asquerosidades andantes que son las garrapatas poseen un órgano único entre todos los animales, el órgano de Haller, o de Haller, no sé, ubicado en su primer par de patas, proporcionando a las garrapatas con un sistema único de quimiorrecepción, o sea, tienen algo así como una nariz en sus patas, especializadas en la búsqueda de un huésped, y también como un Tinder para buscar parejas. Pero, cambiando de acera, los parásitos facultativos son los que consumen ocasionalmente sangre, ya sea por gusto o por necesidad, porque ciertas especies como los mosquitos se alimentan de néctar, y no tendrían por qué meterse con nosotros, con la excepción de que las hembras necesitan proteínas para producir sus huevos, y en lugar de conseguir un trabajo honesto se limitan a robarnos las proteínas de la sangre de los mamíferos. Y las diferencias continúan, pudiendo variar entre las especies ectoparasitarias, o sea, las que viven por fuera de su huésped, como todos los ejemplos que di básicamente, aunque hay algunos casos de sanguijuelas que se hospeden en las cavidades nasales, pero hay contrapartes mucho más macabras, como lo son las especies endoparasitarias, las que viven dentro de sus huéspedes, a lo cual al vivir dentro de los organismos se presenta una complejidad mucho mayor a la hora de categorizarlos y analizarlos, dado que algunos prefieren tejidos musculares, el cerebro, los intestinos y así, pero de manera directa o indirecta todos terminan por alimentarse de la sangre de alguna manera. Algo que habrán notado con algunas de las horribles imágenes que les he dejado es que muchos, y no todos ellos, tienen diferentes piezas bucales, ya sea dientes o disposiciones particulares en lo que viene siendo su boca. O no lo habrán notado porque realmente no andamos analizando la boca de cada bicho que nos cruzamos para discernir qué comen o no. Eso le tocará a algún entomólogo, supongo. Pero sí, para extraer sangre se necesitan herramientas especiales. No solo para succionarla como un francés con sus caracoles, sino para muchas cosas más que son específicas de cada especie y sus hábitos alimenticios.
Por ejemplo, algunos parásitos como las garrapatas, pulgas, chinches, vinchucas, mosquitos o sanguijuelas no causan dolor a la hora de la alimentación, ya sea por la secreción de sustancias que funcionan como anestésicos locales o por tener un sistema tan efectivo que ni causa dolor. Pero hay otras especies que no tienen un acercamiento tan sigiloso como lo pueden ser los murciélagos, lampreas, candirú o los pajaritos que mencioné. Aunque sí, depende mucho del organismo que reciba la visita de nuestros amiguitos. Hay personas que han sido mordidas por murciélagos y reportaron una sensación de dolor, mientras que otras directamente ni lo han sentido. Y ustedes, tanto como yo, podrán decir que muchas de estas picaduras terminan por doler o picar, pero eso es luego de que suceda la alimentación. No es una respuesta directa a la invasión de nuestros capilares, sino que es una respuesta de nuestro sistema inmune innato posterior a este ataque. Tengo un video que explica parte del sistema inmune. Entregando respuestas inflamatorias porque, como se imaginarán, su boca, por más rara que sea, es suya, es un organismo completamente distinto, pudiendo presentar saliva que terminan por dejar dentro nuestro de manera intencional o no, o proteínas particulares, o incluso cagar y mear sobre o cerca de las heridas que nos causaron. Todo eso presentándose de manera extraña en nuestro cuerpo, no solo generando una respuesta inmune innata, sino que también generando una adaptativa. Y sí, habrán notado que no hablé de lo más importante, porque si la vida fuera así de simple no tendremos tantos problemas con estos parásitos. Sí, es asqueroso y repulsivo sufrir alguno de estos encuentros, pero el verdadero peligro no es desangrarse. Ninguno de estos bichos tienen el suficiente tamaño como para generarnos tales heridas, o consumir toda nuestra sangre. El problema viene porque la vida siempre encuentra un camino. Y así como los huéspedes existimos y solo por existir muchas especies evolucionaron para parasitarnos y robarnos nuestra caliente sopita de tomate, muchas otras evolucionaron para vivir en ellas y así expandirse, como es el caso de múltiples bacterias y virus, o incluso organismos mayores parasitando a parásitos, llegando al hiperparasitismo. Por la metodología en la que operan, muchos parásitos son el medio de transporte ideal para una increíble cantidad de microorganismos, siendo que gracias a los microorganismos que causan enfermedades es que estos hematófagos son muy mal vistos y terriblemente peligrosos. Tanto así que según el criterio que se aplique es que los mosquitos son la principal causa de muerte en humanos por medio de animales, contando al ser humano, siendo que en estas listas también figuran otros parásitos, como las moscas tsetse o las vinchucas. Pero de nuevo, esto es porque ciertos microorganismos habitan en ellos y los usan como un taxi natural para infectar a otros seres. Los murciélagos vampiros comunes están muy presentes en Latinoamérica, y lo cierto es que su apodo de ratas con alas pasa por la semejanza en que ambas criaturas funcionan como una reserva de muchos organismos y microorganismos que causan enfermedades. Por ejemplo, su capacidad para transmitir la rabia, causada por un virus, es altísima. Y si bien los casos de rabia en los humanos se da mediante muchos vectores, el murciélago juega un papel sumamente importante en el ciclo de la rabia, infectando a muchos otros animales. ¿Y por qué es tan terrible la rabia? Porque básicamente es una sentencia de muerte, matando casi 60.000 personas al año. De todos los casos documentados fehacientemente hasta el 2016, 14 han sido las personas que se han curado. No por año, sino en total de toda la humanidad. Y sí, existen las vacunas, pero se las tiene que administrar lo antes posible si no es el fin del camino. O por ejemplo, la malaria, causada por diversas protistas parasitarias, pero la asociación común que uno hace con la malaria es con el mosquito, el cual es quien transmite estos parásitos. La malaria en el 2022 fue la causante de 608.000 muertes, de las cuales 80% fueron niños, y el número de infectados es de 249 millones de personas en todo el mundo. Sin alejarnos de los mosquitos, el dengue es causado por un virus. El mal de Chagas-Massa es causado también por otro parásito, una protista, el Trypanosoma cruzi, pero su vector es la vinchuca, quien usualmente visita a sus víctimas mientras duermen. Las enfermedades y los problemas relacionados con esta clase de parásitos son un asunto sumamente serio, y por eso hay tantas investigaciones y trabajos científicos que buscan erradicar estas enfermedades. Si tuviera que hablar de todas ellas sería un video de 8 horas, siendo que ni nombré la enfermedad de Lyme, transmitida por las garrapatas, o la peste bubónica, transmitida por bacterias que viven en pulgas que infectan ratas. Esta enfermedad llegó a matar hasta la mitad de la población europea en su momento. Pero bueno, será materia para otro video hablar de enfermedades y eso. Hasta acá llego yo hoy, espero que eso que les pica ahora mismo no sea un pequeño parásito. Fíjense a ver qué tal.
Como dato curioso, hablé todo el tiempo de la sangre, pero hay animales que no poseen sangre, o poseen versiones premium, o directamente usan otra cosa, como algunos invertebrados que no tienen sangre como tal, sino que utilizan otro tipo de sustancia similar llamada hemolinfa. También hay parásitos específicos que buscan la hemolinfa de estos pobres huéspedes. Supongo que nadie se salva, ¿eh? Chao.